La historia de los perdedores pues tiende a ser mucho más divertida y un camino menos trillado, ¿no? Uno de los graves problemas que como fanático del rock me encontré en la intención de hacer una novela que tuviera que ver con el rock, pues eran precisamente estos arquetipos eh, de los rockstars, las estrellas, que a veces pues forman una suerte de muralla, de muralla con foso alrededor de la temática y estorba para los lectores, pero también para quien escribe, el acercarse a un tema, ¿no? Hay temáticas en las que uno como autor siente mayor libertad, que están menos marcadas por la historia, por las preconcepciones, y otras en las que sabes que tienes que llegar al terreno con un machete y abrirte paso en medio de esas preconcepciones, ¿no? En lengua castellana no hay una gran tradición de novela de rock, no la hay. Existen ciertas novelas generacionales con referencias, pero fuera de un par de autores no existe una tradición en la que el rock haya ocupado como lugar central. Los hay, pero son escasos, ¿no? Ahora mismo se me viene desde luego a la cabeza un autor mexicano, José Agustín, de los años 60, 70, su primera producción, o no sé, el caso de Kiko Mata aquí en España, por ejemplo, ¿no? Muy relacionado con la estética rockera también de una generación pues anterior a la mía. Eh, desde luego yo quería hacer un acercamiento desde otra perspectiva, desde otro sitio, y aprovechando, digamos, parte de una tradición distinta que es la específica del heavy metal, que se ha contado a sí mismo, sobre todo a través de películas, más que literariamente, pero mediante la autoparodia, ¿no? La autoironía metalera es algo que a mí me parece muy divertido, porque los clásicos del cine del metal son Spinal Tap, por ejemplo, la caricatura está de Beavis and Butthead, por ejemplo, recientemente una película como Heavy Trip, que ya habla del death metal, del black metal, pero también es una comedia negra con muchísimo de autoironía, y desde luego son obras hechas por gente que conoce y que ama al metal, ¿no? Contar la historia de una banda de thrash metal noruega o sueca o neoyorquina, pues hubiera podido tener su interés para mí, pero me parecía mucho más divertido contar la de una de Zapopan, la de una de Chapala, que ni siquiera son de la capital de México, que si de por sí México es un terreno hostil para ese tipo de música, para esas estéticas, pues mucho más la provincia mexicana y mucho más los suburbios de Guadalajara y todavía más Chapala, ¿no? Un pueblecito al lado de un lago, Chapala y Ajijic. Desde luego que los músicos que han hecho, que siguen haciendo metal en esas condiciones, pues ni siquiera corren el riesgo de triunfar. Es algo que está completamente fuera de su mapa, ¿no? Y eso me parecía que justo habría esa perspectiva completamente distinta de no acabar pues poniendo los pies sobre las huellas de los Morrison, las huellas de los Lennon, las huellas de los Sid Vicious y todo este discurso construido en torno al rock y a la tragedia rockera y demás, sino acercarse justo como si fuera un tema de alguna manera nuevo, porque lo haces desde una perspectiva o desde un camino que no está transitado, ¿no? Es una cuestión muy interesante, de una manera mantener el pulso. Eh, Mira, mi acercamiento al humor, por ejemplo, eh, es algo muy orgánico, o al menos yo lo considero de esa manera, porque no trato de introducir humor en una historia, como si tuviera yo un salero y le estuviera agregando condimentos a un guiso que ya se está haciendo, ¿no? A mí no me interesan, por ejemplo, los gags. Yo creo que los gags funcionan en el cine, si son de Monty Python son geniales, pero en literatura no funcionan, al menos para mí no funcionan, ¿no? A mí me interesa la literatura en la que el humor es agudeza. Yo encuentro mucho más humorístico a un tipo que puede ser muy salvaje, como Philip Roth, por ejemplo, que a escritores que tienen fama de ser hilarantes,
pero que los que yo de alguna manera noto esta como maquinaria de otro tipo de humor que justo tiene que ver con los gags. Yo tengo una historia y aquí calculo que hay un chiste y esto va a quedar divertido, aquí hay un juego de palabras, una situación, aunque no tenga una importancia narrativa, pero queda graciosa y la pongo, ¿no? Estas novelas que te las platican en 5 palabras y dices, oye, no, qué divertido, ¿no? Claro, el alien parado en la Gran Vía, qué gran idea. Bueno, pues no necesariamente. Y en mi caso creo que tiene que ver con una manera de ver el universo a través del lenguaje, que finalmente escribir es eso. A mí siempre me llama la atención como lo absurdo, como lo grotesco, como lo chocante de las cosas. Yo soy una persona que, no sé, va de viaje a una ciudad y regresa con fotos de los letreros que dicen estupideces o reiteraciones ridículas o que quedan mal con lo que los rodea. Que saca la foto del perro debajo del letrero que dice que están prohibidos los perros, o de los bañistas donde dice que está prohibido nadar. Ese tipo de cosas son las que a mí me divierten, ¿no? Lo absurdo, lo contrastante. Y muchas historias que si las contaras con otro tono, en realidad serían tragedias. Y todo está justo en lo que mencionas, en el tono. No se trata de que haya hechos divertidos y que haya hechos trágicos. Los hechos son los que son. Y sabemos que en la vida pues, es una mezcla de todas esas cosas. Pero incluso una tragedia, incluso Edipo, narrado desde otro punto de vista, puede ser una comedia deliciosa, ¿no? Yo creo que, desde luego, aunque ahora haya mucha gente lo quiera colgar de un patíbulo, pero pienso en el ejemplo de las películas de Woody Allen, que son tragedias pero contadas desde un punto de vista que hace que tengan humor, ¿no? Es una suerte de Bergman risueño. Dejando desde luego aparte el hecho de que haya mucha gente que quisiera verlo colgado de una hasta bandera, pero bueno, creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Esa es mi manera, creo, de controlar el tono. No temo el que se salgan de control los gags o los chistes, porque no existen los gags y los chistes. Nunca escribo algo pensando en hacer gracia. Pensando en que ese elemento solo esté ahí porque pueda resultar divertido. Desde luego habrá autores a los que eso les pueda funcionar y que se sientan muy bien haciendo eso, pero eso para mí no funciona como lector y por eso no lo hago cuando escribo, ¿no? El tono va por otro lado completamente distinto y es algo que está completamente integrado a la visión que hay ahí en el texto. Y hablo del lenguaje porque la selección de las palabras, de los silencios, de con qué frase, con qué vocabulario te vas a acercar a una cierta situación, pues es la que la determina, ¿no? La que determina justamente ese tono. Tampoco creo que el humor sea como la panacea y que todo se pueda escribir con la misma herramienta. Y me parece también que eso me aleja del gag. Cosa que yo considero muy necesaria. No todas las páginas de la Armada Invencible no es una máquina de contar chistes, de ninguna manera, ¿no? Y sin embargo hay momentos en los que reacomodando 2 de las sillas en el cuarto, pues cambia la sombra y en lugar de tener una tragedia tienes otra cosa. Eso es lo que a mí me divierte. Me parece que es destructivo, pero que también es muy estimulante, ¿no? Yo justo pensando en el tema de la nostalgia, porque para mí no es una novela de nostalgia, la Armada Invencible, además el pasado reconocido por todos ellos, pues era bastante patético, tocaban en estos bares con pésima acústica, sonaban mal, se les pegaban las suelas de los zapatos al suelo del bar de lo sucio que estaba. Jamás llegaron, como bien lo dijiste, pues a despegar, existieron, donde pasaron, mojaron, pero hasta ahí. Y eso me parece que despierta una idea que, insisto, para mí es estimulante, que es un poco la del pasado potencial. Justo estos personajes que en crisis regresan al pasado, pero no porque estén en ese pasado, sino un poco como en busca del camino perdido, en busca de ese momento que, por citar al primer Vargas Llosa, el momento en que se jodió el Perú, el momento en que sus vidas se rompieron y terminaron recorriendo caminos que después se dan cuenta que no eran los que querían, que tratando de salir del laberinto toparon con una pared y tuvieron que volver sobre sus pasos para tratar de encontrar el punto en el que podían ir hacia otra parte. Y ese pasado potencial que es
detrás del cual se encuentran en búsqueda, pues vuelve a abrir alguna clase de perspectivas, ¿no? No extrañan el pasado, sino extrañan la potencialidad de ese pasado. Como bien dices, lo que no existió, lo que no tenían, pero que de alguna manera podían avisorar en el pasado y que en el presente que tienen ya no lo pueden avisorar. Lo que hay es una pared y un camino completamente cerrado. Por eso vuelven sobre sus pasos en busca de eso que no sucedió, pero que en algún momento parecía que podría suceder. Y claro, desde fuera uno como espectador, pues es un poco como ver en un salto de un tipo en motocicleta y decir, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Tú lo sabes, pero claro, el personaje no lo sabe y actúa como si de verdad esa motocicleta se fuera a mantener en el aire y fuera a saltar los 20 camiones y a caer en la rampa del otro lado. Me parece que eso le da una vitalidad e incluso un cierto tono como de descubrimiento, como de reinauguración de la vida de los personajes, que para mí era muy importante, ¿no? También La Armada Invencible tiene 400 páginas y la verdad es que una novela de unos tipos tristes durante 400 páginas habría sido intolerable, olvídate del lector, para mí de escribir, ¿no? Si no tuvieran ninguna clase de ilusión, Julian es más escéptico, Barry de alguna manera es como el dínamo y el motor, pues sería aburridísimo, ¿no? Sería muy tedioso, no necesitas 400 páginas para describir la depresión de la mediana edad, ni para describir este momento en el que uno se da cuenta que muy probablemente tiene más pasado que futuro. Son momentos interesantes de describir, pero sin esperanza no hay 400 páginas, ¿no? Una de las constantes, digamos, del espíritu rockero, de alguna forma, pues es el desafío a la convención, ¿no? Si el rock no tiene desafío a la convención, pues no es rock. Por ahí en algún momento lo dice el personaje de Barry, ¿no? Si no es bélico, si no es confrontativo, no es rock, es otra cosa, es musiquita, pero no es rock. Y eso se puede hacer extensivo, desde luego, a una intención de los personajes, más que de una búsqueda de ser otros, como una suerte de constatación de ya somos otros. O sea, nos gusta esto porque ya somos distintos. No es una intención de decir yo no quiero ser como todos ellos y voy a hacer esto para ser distinto, sino yo ya soy diferente a todos ellos. No soy como todos ellos y no estoy recorriendo el camino que ellos recorren, ni escucho lo que ellos escuchan, ni leo lo que ellos leen, ni me importa de la vida de lo que a ellos les importa. Y esta concepción, que para algunos pueden considerar sectaria, desde luego una de las grandes críticas a la cultura del heavy es este carácter un poco talibán de algunos, que son como demasiado encerrados en sí mismos y que no ven como nada de lo demás, ¿no? Pero claro, es una intolerancia que también se alimenta de la intolerancia de los otros. Como también dice alguno de los personajes en un momento, los que dicen que escuchan de toda la música nunca ponen una canción de death metal. Oscilan entre el tropical y lo sentimental y algo de pop y algo así, pero bueno, dan vueltas finalmente en torno a lo mismo. Es una intolerancia que paga a otra intolerancia, ¿no? que es mutua. A mí es algo que me interesa fundamentalmente del carácter rockero, que desde luego es una de tantas cosas que hacen que el espíritu de la época y el rock vayan por caminos completamente distintos, porque para mucha gente quizá ahora esa constatación de decir yo soy otro, yo soy distinto, es visto como una suerte de esnovismo. Sí, claro, te sientes mejor que yo, ¿no? Que es uno de los grandes argumentos en contra, digamos, de ese tipo de postura. Pero bueno, a fin de cuentas, me parece que, por fortuna, no es un ensayo en el que yo esté ponderando unas ciertas culturas urbanas por sobre otras, o una generación en contra de otra. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver sencillamente con construir literatura y aprovechar esos espacios para la ficción que da la experiencia humana, ¿no? La narrativa, a fin de cuentas, es lenguaje, pero también es experiencia humana. Especialmente la novela ha sido pues siempre el vehículo del arte como privilegiado para acompañar la experiencia humana a todo tipo de lugares, ¿no? A lo más oscuro, a los homicidios, a las torturas, a los horrores, o bueno, al sufrimiento de las víctimas, a
el tedio provinciano que lleva a Madame Bovary a ser infiel, a engañar al marido y a convertirse en una especie de bola de nieve que desafía un montón de convenciones, en parte disparada por el aburrimiento. Sin eso, que a fin de cuentas llamamos conflicto, pues no hay narración, ¿no? La experiencia humana despojada de conflicto, pues no es novela. Y de repente, no sé, en alguna de las presentaciones del libro que fue en una universidad en Colombia, el único chico que era metalero de toda la audiencia, resulta que era el único que no le había gustado la novela, entre los que la habían leído. Pero decía, es que yo voy por un metal más nuevo, un metal que sí se relacione con la manera en la que son a los jóvenes, que sea como incluyente con otros tipos de música, y yo quisiera estos personajes viejos pues que se sentaran a oír a los jóvenes y que les abrían como espacio a los jóvenes. Digo, bueno, pero entonces tú lo que quieres, por un lado, es una novela que no existe, que a lo mejor tú podrías escribir, y por otro lado, pues lo que quieres es la fiesta de Barney el dinosaurio, ¿no? Un libro en el que no pase nada y todos se abracen y sean felices. Pues ese libro es concebible, pero pues con colorines y con pop-ups, ¿no? Jalando cosas y pues para un niño a quien no se le quiere dar conflicto y se le quiere entretener. Pero la novela no va de eso, ¿no? La novela va justo de esos desajustes, de esos conflictos de la experiencia humana, que a veces es algo tan terriblemente grande como Guerra y Paz, y a veces son matices mucho más pequeños, ¿no? Lo que piensan unos heavies clase medieros, envejecidos, de un mundo en el que ya son tan exóticos como los coleccionistas de filatelia o los aficionados a la esgrima, ¿no? Cuando 30 años antes parecía que se iban a comer el mundo. A mí ese me parece un tema digno de contarse, ese desajuste humano, y contarlo desde el punto de vista del que está desajustado, ¿no? Porque es un desajuste que para mí no equivale a ninguna clase de esnovismo ni de espíritu como neoaristocrático, sino sencillamente pues a que son raros de las patas y no es posible que se entiendan con toda la humanidad, ¿no? Se entienden entre ellos. Terminaron siendo justo una tribu y una familia porque son ajenos para los otros, pero entre ellos no. Y eso es lo que me parece interesante de esos mundos, ¿no? Yo pienso pues, en libros contemporáneos de autores mexicanos que creo que pueden ser interesantes para los lectores acá, porque además tienen ediciones aquí, ¿no? Que de repente, pues claro, puedo mencionar libros mexicanos, pero pues que no llegan y bueno, que se quedan como una referencia que a lo mejor la persona curiosa googlea, pero libros que sí circulan aquí. Pienso en una novela, Lengua Dormida, de Franco Félix, que publicó Sexto Piso, y una novela justo que es divertida y entrañable. Es un narrador que pierde a su madre, y se narra la muerte de la madre, pero también una investigación personal y dolorosa, pero sorprendente y también muy divertida sobre el pasado de la madre que hace el narrador, y que además juega continuamente con la autoficción porque sí corresponde a una serie de experiencias personales del autor, ¿no? De Franco Félix, que es autor, narrador, personaje, pero que hace una construcción literaria, no es un diario confesional ni nada por el estilo. Hay momentos como de alucinaciones y de casi visiones místicas en mitad de la novela, y con un lenguaje y un tono que lo distancia, me parece, de muchos de los tonos más hegemónicos o que más están un poco en boga en nuestras literaturas, ¿no? Es decir, como la autoficción más confesional, más intimista, en la que, digamos, pasan pocas cosas pero se reflexionan muchas. Aquí pasan un montón de cosas, hay mucha acción de algún modo, incluso en la muerte, y es un libro que a mí me parece admirable y que ya he tenido ocasión de recomendar en otros espacios. Y bueno, pienso también en tres novelas. Una, Paradise, de Fernanda Melchor, que ya apareció hace un rato aquí, la siguiente después de Temporada de Huracanes, que tiene una estrategia muy diferente a la de Temporada de Huracanes. No es una novela tan densa en cuanto al lenguaje, tiene también como una dinámica más ágil, pero bueno, que también sigue como explorando estos temas de la ultraviolencia en México. Y que me parece que es un libro justo, pues ágil, al grano, muy eficaz y muy bien escrito, ¿no? Pienso también en otra novela que también coquetea, pero infringe como todas las normas escritas y no escritas de la autoficción, de Emiliano Monge, que se llama Justo antes del final,
que de alguna manera, aunque no continúa, pero es un poco una respuesta a otro libro anterior suyo que tenía que ver con su línea paterna, con la familia del padre, con el abuelo. Pues estas son como las historias de la familia de la madre, pero también puestas en contexto con pues las transformaciones de la vida cotidiana y del mundo a la vez que se daba la vida de la madre, ¿no? No solamente habla de la vida de la madre, sino de lo que estaba pasando en diferentes lugares del mundo en esos mismos momentos, ¿no? Y hace un salto como de lo íntimo, de lo privado, de lo micro, a los grandes acontecimientos de pronto en México y en otros lugares. Me parece como rompiendo justo pues este tono ya como un poco cansino de cierta autoficción que parece que va uno a oír al amigo a que le dé tabarra durante 2 horas contando que le duelen las muelas y que debe la hipoteca, y uno empieza a mirar el reloj y le dice, sí, no, claro, sí, estás muy mal. Ese libro me parece sumamente eficaz y admirable. Además es una novela caudalosa. Y finalmente un libro que publica aquí un sello español que se llama Punto de Vista. En México apareció con otro sello independiente que es Dharma, que se llama Las Marcas del Agua, de L.M. Oliveira. Una novela que está construida con 2 historias al respecto de México. Una de tiempos del virreinato, de una suerte de conspiración de unos iluminados que quieren crear una especie de república donde solo se haga el bien, independizarse del virreinato, gente que pues es perseguida por la Inquisición y que terminó en América y quiere pues hacer esta suerte de construcción de una sociedad utópica en América, contrastada con una historia criminal muy alrevesada y muy contemporánea en México y muy cruda y también muy interesante, justo de una periodista española que está cubriendo temas de violencia en México y bueno, pues que se ve inmiscuida con una organización criminal, ¿no? Y pues están entremezcladas las 2 historias, tanto la del viejo México en construcción como la del México presente. Y me parecen 4 novelas contemporáneas de autores mexicanos que están publicadas en España y que son libros sumamente interesantes, muy distintos entre sí, con diferentes estrategias narrativas, pero que creo que son 4 libros estupendos, ¿no?